A todos. Bueno, en una nueva reunión del instituto, para aquellos que vienen por primera vez, el instituto tiene sus reuniones el primer y el tercer viernes de cada mes, de 11:30 a 1. También todas las charlas se suben y están en el canal de YouTube del colegio, así que también la pueden visitar por ahí. Y hoy tenemos la oportunidad de que el doctor Leandro Maciel nos dé una charla sobre la frustración del uso y goce de la cosa en el contrato de locación. Desde ya le pedimos a todos que mantengan cerrado el micrófono para evitar los ruidos y desde ya, bueno, queda en vos, Leandro, si querés que te vayan haciendo preguntas a medida que vas dando la charla o la dejás para el final, eso queda a criterio del orador. Leandro forma parte de la mesa directiva del instituto como tesorero. Así que bueno, queda a disponibilidad el micrófono para poder escucharte. ¿Cómo les va? Buenos días a todos. Bueno, como les informó Pablo, hoy vamos a hablar sobre la frustración del uso y goce de la cosa en el contrato de locación. Vamos a ver el marco regulatorio, algunos ejemplos, como así también algo de doctrina, ¿sí? Bueno, como todos sabemos, la regulación de lo que hace a la extinción contractual, las tenemos reguladas entre los artículos 1217 y el 1221 del Código Civil y Comercial, los cuales tenemos que destacar que esta enumeración no es taxativa, ¿sí? O sea, podemos encontrarnos con diferentes supuestos y ejemplos a la hora de resolver algún contrato. Y obviamente tenemos que considerar lo que es el DNU que hoy por hoy se encuentra vigente, ¿sí? A destacar, ¿sí? del DNU, que es en el artículo 261, que sustituye el 1220 del Código Civil y Comercial, el cual establece que el locatario puede resolver el contrato de locación si el locador incumple con la obligación de conservar la cosa con aptitud para el uso y goce convenido. Destacamos que el DNU complementa este inciso cuando agrega que, a excepción de cuando el daño hubiese sido causado, ocasionado directa o indirectamente por el locatario, ¿sí? Obviamente tendremos que encontrar después en el supuesto, en el caso puntual, que entendemos por, obviamente, un daño directo lo podemos interpretar fácilmente, pero un daño indirecto por el locatario, no, a mi criterio me parece que es algo difícil de llegar a probar o bueno, que va a ser materia de discusión entre el locador-locatario y eventualmente el intermediario. Obviamente continúa con la garantía de evicción y obviamente por los vicios redimitorios. Un dato complementario del DNU al momento de la resolución de los contratos es que derogó el artículo 1221 bis, el cual bueno, establecía que ante el silencio negativo del locador, debidamente notificado, el locatario no abonaba la indemnización, podía no abonar la indemnización correspondiente. La verdad que esto me llamó la atención, reconozco que lo había pasado prácticamente por alto cuando todos comenzamos a leer el DNU. Yendo puntualmente a los supuestos que se pueden dar por frustración del uso y gozo de la cosa, tenemos tres supuestos que serían los principales. Uno es la pérdida total, digamos, de la unidad locada, como así también la pérdida parcial, o bien bueno, puede ser en forma temporaria o la disponibilidad física de la unidad, como así también la frustración por, eh, por el fin contractual. Vamos a ver cada uno de estos supuestos más en detalle. La pérdida de la cosa lucrada no se encuentra expresamente regulado en el Código Civil y Comercial, pero podemos afirmar que en el caso que se dé este supuesto, el contrato de locación quedaría extinto, ya que bueno, nos vamos a encontrar frente a una real imposibilidad de cumplimiento de la obligación de una de las partes. Acá este supuesto se puede dar o por caso fortuito, por fuerza mayor, o de un tercero, ¿sí? Este detalle del tercero lo voy a traer a colación ahora, o por alguna causal, obviamente imputable a alguna de las partes. En el supuesto de que se dé también en el supuesto de que se dé la causal imputable a alguna de las partes, nos vamos a tener que remitir al artículo 955
del Código Civil y Comercial, el cual este artículo define, ¿sí?, la imposibilidad de cumplimiento contractual. Establece que la imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta y definitiva de la prestación, producida por caso fortuito o fuerza mayor, extingue la obligación sin responsabilidad. Ahora bien, si la imposibilidad sobreviene debido a causas imputables al deudor, la obligación modifica su objeto y se convierte en la de pagar una indemnización por los daños causados, ¿sí? En el artículo siguiente, regula también la imposibilidad temporaria en el 956, en el cual establece que ante una imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta y temporaria de la prestación, tiene efecto extintivo cuando el plazo sea esencial en el plazo en el contrato, o bien cuando la duración de esta imposibilidad frustre, digamos, el interés, en este caso, del locatario. ¿Por qué hago mención, por ejemplo, a la pérdida de la cosa locada por un tercero? La verdad que estuve buscando jurisprudencia, ¿sí? Junto también, bueno, lo hablé con algunos colegas, y la verdad que no encontramos una jurisprudencia puntual en este caso, pero a lo que sí lo pudimos asimilar en este caso fue, por ejemplo, salvando las distancias, lo que fue la explosión de Calles Altas, ¿sí?, en el cual hubo pérdida total y real de lo que es el inmueble. La verdad que fue por un hecho que es totalmente ajeno al locador y ajeno al locatario. No tuve la suerte de ver el expediente. Para algunos obviamente fue un caso fortuito, para otros obviamente fue un hecho de un tercero, en este caso el del gasista, administrador, y diferentes tipos de responsabilidades que se han dado en el caso puntual, ¿sí? Em, Otro de los supuestos que pueden darse también es el de la pérdida parcial, ¿sí?, de la unidad locada. Este lo vamos a encontrar regulado en el artículo 1083 del Código Civil y Comercial, el cual también lo define, en el cual una de las partes tiene la facultad de resolver total o parcialmente el contrato si la otra la incumple. 1083. 1083. Pero los derechos de declarar la resolución total o parcial son excluyentes unos de otros, por lo cual, optado por uno, obviamente no se puede optar por la otra opción. Y en el caso de que el deudor haya ejecutado una reparación parcial, el acreedor puede resolver íntegramente el contrato si no tiene algún interés en la prestación parcial. Esto supuesto lo podemos ver, por ejemplo, digamos, en la práctica, en los casos, por ejemplo, de propiedades que tienen 2, 3, 4 dormitorios. Podemos ver casos en los cuales, por ejemplo, unas humedades o reparaciones que hagan verdaderamente que no se pueda utilizar dicho espacio de un inmueble por un determinado tiempo, pero que no afecte, digamos, a la unidad entera. O, por ejemplo, en el caso también de reparaciones de baños, son cosas que se ven en los contratos de locación prácticamente todos los días, ¿sí? ¿Cuántas propiedades hay de un solo baño? Y pues, verdaderamente se puede dar de que el propietario no disponga del dinero, no tenga las herramientas para repararlo, y tengamos a lo mejor una unidad locada que cuente con un solo baño y nos encontramos con la imposibilidad de repararlo, ¿sí? Puede ser por tiempo prolongado, o como también por la imposibilidad que pueda eh, disponerse en ese espacio, ¿no? Es decir, que en estos casos, bueno, el locatario va a tener la posibilidad de o una reducción en el canon locativo, la reparación eventualmente de los daños y perjuicios en el caso de corresponder, o bien pedir la resolución del contrato, porque obviamente el inquilino contrató un inmueble que obviamente incluye todos los ambientes de la unidad. Otro de los casos en el cual podemos tener una frustración del fin contractual es en el cual el impedimento se dé por una cuestión del tipo legislativa, ¿sí? Que es la frustración en la finalidad, ¿sí? La frustración de la finalidad autoriza a la parte perjudicada a declarar la resolución si tiene una causa en la alteración de carácter extraordinario de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, que es ajena a las partes, ¿sí?, y que supera obviamente lo que es el riesgo asumido por la que es afectada, ¿sí? Este lo vamos a encontrar regulado en el artículo 1090, ¿sí?
les voy a comentar algunos ejemplos, como para que los tengamos en consideración. Uno puede ser en el cual se alquila un inmueble con un destino especial, que es debidamente exteriorizado, y que por reglamentaciones posteriores a la celebración del contrato, eh, el mismo se va a ver frustrado, ¿sí? Otro de los supuestos, para ir más a los ejemplos, es el supuesto en el cual se fija un destino para el inmueble, en el cual no está autorizado, por ejemplo, por el reglamento de copropiedad, ¿sí? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con que o no autorizan en una planta baja de un edificio, o una roticería, o un local gastronómico, o bien ha pasado, si no me equivoco, con las lavanderías, que son ejemplos que están, por lo general, muy tipificados en los reglamentos de copropiedad? Puntualmente me ha pasado, en el cual, por los daños que se han dado en un inmueble, estaba exclusivamente, muy detallado lo que es la prohibición de colocar peluquerías, e incluso estaba detallado en el reglamento de copropiedad las peluquerías caninas, ¿sí? Porque ha provocado, sí, ha provocado lo que es los pelos que van a las cañerías, eh, daños en los cimientos del inmueble. También se me ocurre, puede pasar tranquilamente, ¿por qué no? Pero bueno, en este caso, bueno, dados a los daños causados en este caso, estaba prohibido expresamente, tanto por los contratos posteriores de locación, como así también por la modificación. No lo, lo van a modificar el reglamento de compravía en virtud de. Sí, pero hoy por hoy lo quieren prever por esta cuestión. De hecho, me parece que es algo interesante para tener en cuenta, pues la verdad que los daños por los pelos de la peluquería canina es algo que no se venía dando. Y hoy por hoy creo, bueno, en este tipo de edificios que tiene una determinada antigüedad, no creo que hayan sido tan previsores. Así que bueno, creo que esto nos sirve de ejemplo para unidades futuras, ¿sí? Bueno, volviendo a lo que es el tema, obviamente, de lo que hace a las frustraciones, ¿sí? Obviamente no podemos dejar de mencionar el artículo 1203 del Código Civil y Comercial, que específicamente detalla lo que es la frustración del uso y goce de la cosa. Este artículo lo que establece es que cuando las causas no imputables al locatario, este se ve impedido de usar o gozar la cosa, o esta no pueda servir para el objeto de la convención. Y en este caso, bueno, el locatario, como lo hablamos recientemente, puede pedir la rescisión del contrato, o bien, donde encontramos todos el tire y afloje en la práctica, ¿no? Que es la cesación del pago. Y obviamente lo primero que nos dice el inquilino es: yo no pago el alquiler hasta tanto se solucione, ¿sí? Esto, obviamente, el artículo lo tiene contemplado como la cesación del pago del precio, por el tiempo que no pueda usar o gozar la cosa según lo convenido. Un detalle número es que si no se viese impedido, digamos, que sea a lo mejor o una simple molestia dentro de la normal tolerancia, las obligaciones van a continuar como antes, ¿no? Otro de los supuestos, ¿sí?, que nos podemos llegar a encontrar es en el caso que el locatario, digamos, incumpla por desconocimiento o aún con conocimiento algún tipo de limitación por parte del reglamento de copropiedad, o bien algún tipo de ordenanza municipal. Esto por ahí es más difícil que se dé en la práctica, porque creo que quien va a invertir en un negocio lo primero que hace es ver si la municipalidad le autoriza algún tipo de comercio específico, ¿sí? Gastronómico, obviamente a nadie se le ocurriría colocar una industria en el centro de Rosario. Pero bueno, ante estos supuestos de incumplimiento, nos vamos a encontrar frente bueno, a un supuesto de responsabilidad por parte del locatario, en el cual el mismo locador podría eh, intimar la resolución del contrato, por ejemplo, por incumplimiento. Vamos al ejemplo de la peluquería canina, que fue algo que me tocó de cerca. Si el locatario, aún en conocimiento de, de que no podía utilizar el negocio para este rubro, podría tranquilamente pedir el locador la resolución del contrato. Y en el supuesto, por ejemplo, de que el inquilino incumpla el reglamento de copropiedad, autoriza el artículo 2069, ¿sí?, que es
entre las secciones lo que habla la propiedad horizontal, que en el caso de una violación por un propietario o un ocupante de las prohibiciones establecidas por este código o el reglamento de propiedad horizontal, que está expresamente detallado, y sin perjuicio de las demás acciones que correspondiesen, el consorcio o cualquier propietario afectado tiene acción por hacer cesar, tiene acción para hacer cesar la infracción, la que debe sustanciarse por la vía procesal más breve que dispone el ordenamiento. Sin perjuicio, obviamente, de que podría ser desalojado, obviamente, ante las reiteradas infracciones, ¿sí? Em, este es un tema muy puntual, ¿sí? Es un tema, prepararlo, que es un tema corto, pero que se da, la verdad que se da bastante en la práctica, ¿sí? Sobre todo con los incumplimientos en los locales y sobre todo lo que hace a las quejas de los vecinos. Un tema también que destaco después de bueno, haber preparado estos supuestos es también un poco ante la falta de jurisprudencia de este caso puntual. Es raro, creo yo, que llegue a un juicio algún tipo de frustración en el uso y goce de la cosa, porque por lo general se resuelve con la resolución del contrato o la misma rescisión del contrato por parte del inquilino. Es la importancia eventualmente de las mediaciones, ¿sí? Que se pueden llegar a dar en este tipo de conflictos entre locadores y locatarios, ¿sí? También, bueno, destaco la importancia de los intermediarios, eventualmente, de tomar conocimiento de los reglamentos de copropiedad y no alquilar, por ejemplo, una planta baja o destinar, por ejemplo, un inmueble a una locación temporaria, aun cuando esté prohibido en el reglamento de copropiedad, ¿sí? Si hay alguna duda, alguien ha tenido algo puntual que le haya acontecido referido a este tema, estamos abiertos con Pablo a evacuar alguna, o bueno, o charlarlo en conjunto si hay algo práctico que haya surgido, antes de empezar a hablar del ajuste del IPC, ¿no? Te hago un comentario respecto a temas que he leído en cuanto a lo que es de fallos, propiamente me he dicho, no es de Rosario, sino que es de Bahía Blanca, en un tema de un local comercial donde se alquiló con el objeto de poner un eh, salón de juegos, de los juegos de máquinas de juegos, de diversión, digamos. Eh, Tanto locador locatario firmaron ese contrato. Después no se pudo concretar el negocio luego de la inversión por imposibilidad de habilitación municipal. La municipalidad prohibía la instalación de esa clase de negocios comerciales en la zona específica. No la puedo terminar porque estamos hablando de otro lugar. Con lo cual, bueno, el locatario inició las acciones judiciales correspondientes al locador por daño emergente, lucro cesante, por toda la inversión que había hecho. Y el fallo justamente rechazó la demanda, aduciendo que era el locatario quien debía haber tomado la previsión necesaria de averiguar si en el lugar donde ibas a alquilar estaba la posibilidad de habilitar el negocio que quería poner bajo esa finalidad. Bueno, con lo cual, en cierta forma, si bien ya tiene muchos años, no me parece un fallo razonable y también en el sentido de lo que es la razonabilidad y proporcionalidad de cualquier contrato de locación que se debe hacer, es tener en cuenta todas estas previsiones, en el sentido de que cuando se va a alquilar, para un contrato comercial específicamente, con una finalidad específica, si esa finalidad específica tiene la posibilidad de ser habilitado en tal sentido, o también en el caso de que sea, por ejemplo, ha pasado con las ópticas, por el Colegio de Óptica, ha pasado también con el tema de la farmacia, por el Colegio de Farmacéuticos, eh, que tienen reglamentado en algunas cuestiones las cercanías entre un negocio y otro, si esa cercanía está habilitado como previo a cualquier contrato de alquiler. Y eso sí me parece que lo lleva íntimamente ligado
por lo que hoy es la capacidad y el profesionalismo de un corredor inmobiliario, estar atento a estas situaciones a los fines de evitar futuras responsabilidades o eventuales responsabilidades. Bueno, eso me parece que es también al momento de poner en alquiler un inmueble con una finalidad determinada, qué requisitos se requiere, ya sea para un comercio común o también en el caso de ser un PH, si el reglamento tiene alguna prohibición específica o es más permisivo. Inclusive, y ahí vienen algunas preguntas que ya te había adelantado, es si se requiere la autorización en caso de prohibición y si se quiere hacer por el parte del propietario, pedir una autorización específica, tener en cuenta el tema de las mayorías necesarias para lo que sería lograr ese consentimiento. Si se requiere una mayoría simple o se requiere la mayoría necesaria para modificar el reglamento. Son todas cosas que hay que tener en consideración a los fines de evitar estos problemas futuros. Porque no te escuchan los del... Dígame si en el chat se escucha, habla fuerte, porque los que están en el chat no te escuchan, sino. No se escucha. Acá hace la pregunta si en el fallo que yo acabo de comentar era un particular o intervino un corredor inmobiliario. Esa fue la pregunta concreta. No, en el caso este estamos hablando de un fallito de más de 10 años y era entre dos particulares. No, por lo menos el fallo no hace mención alguna sobre intervención de algún corredor inmobiliario. Fue el reclamo del locatario que había hecho la inversión para poner un negocio de entretenimiento, ahí está, de entretenimiento en ese local que la municipalidad no se lo habilitó porque tenía una ordenanza municipal que lo prohibía expresamente. ¿Para qué te pasó porque si no, no te escuchan? Siguiendo con ese tema, lo que sostengo es que en caso de ser un corredor inmobiliario, tiene que tener el deber de previsión, porque el corredor inmobiliario es su profesión habitual, hacer eso, alquilar propiedades. Entonces, tomar la prevención, si en el reglamento de la cosa que da en alquiler lo prevé, y si hay alguna ordenanza municipal con alguna prohibición expresa para el destino que se le desea dar a la cosa. Mira, ahí respecto de lo que hace a las prohibiciones específicas del reglamento de propiedad, hay obviamente un deber de información por parte del corredor inmobiliario. Ahora bien, respecto del fin que le quiera dar el locatario limitado por alguna ordenanza municipal, me parece ahí coincido con parte de la doctrina que hay una culpa concurrente respecto del locatario de deber informarse él sobre el destino, cuál quiere, la finalidad que le quiere dar a dicho inmueble. Ahí es la opinión mía, ¿no? Ese fue justamente el argumento de rechazo de la demanda. Y sí, yo creo que tanto el locador como locatario tienen que prever al momento de poner algo en alquiler todas estas previsiones. Para hablar, Sí, decí tu nombre para que te escuche Hernán mejor. Baker, Después pasas. sí, ahí le paso a José. No, dos cuestiones. Una, la ley de corretaje provincial establece eh, que la única obligación del corredor, en este caso, sería la de proponer con exactitud el negocio a celebrarse. Entonces, el corredor inmobiliario corre con responsabilidad en el caso de no haber informado las características del inmueble.
Sí es recomendable para el corredor inmobiliario sacar previamente lo que se le llama comúnmente LULA, que es un certificado de aptitud técnica de la municipalidad, que se tramita en el tercer piso de aduana. Entonces, el corredor inmobiliario, si saca el certificado de aptitud técnica del inmueble, le da todas las finalidades que se puede alquilar. Ahora, si yo lo publico y viene un posible interesado en alquilarlo y quiere darle una finalidad distinta, yo ya no tengo responsabilidad porque dije cuáles eran las aptitudes del inmueble. Está, perfecto, muy bien. Lo de Hernán complementa lo que yo pienso. Yo pienso que una cosa es que el reglamento diga tal prohibición y el locatario, el locador alquila sabiendo que está la prohibición para un destino prohibido, donde la cosa no sería apta para el destino contractual. Y otra cosa es que la propiedad sea apta para un montón de destinos y por una reglamentación que tuvo que tener en cuenta el locatario, que es municipal, que es la farmacia, que no tiene distancia con la otra, yo diría que es una obligación no del locador, sino del locatario que va a alquilar quien tiene que tomarla. En ese caso yo no lo responsabilizaría. Bien, muy bien. El que Sí, habló recién fue José Mola, aviso porque no te ven acá, José. bueno, Marcelo Vidal. Con respecto al tema de la iniciación de algún juicio por parte de los copropietarios o del administrador, hay que distinguir por incumplimiento del reglamento que el administrador solamente tiene que acreditar el incumplimiento, mientras que si el juicio lo inicia cualquier copropietario, tiene que mostrar el daño, con lo cual se hace más complejo. Debería reunirse en una asamblea y darle autorización al administrador para que inicie el juicio que corresponda. Así el administrador tiene el respaldo y las atribuciones para iniciar acciones que pueden resultar positivas o negativas. Con respecto al tema de la resolución del contrato por los motivos que fueran, creo que hay que distinguirlo en dos formas. Si está en el reglamento, puede ser que el propietario ni lo haya leído, ni sabe, ni tampoco lo sabe el corredor inmobiliario. Un tema que muchas veces se da. De todas formas, entiendo que si se produce una resolución del contrato porque estaba prohibido en el reglamento, sería responsabilidad del locador o del corredor. Es un tema entre ellos, pero ante el inquilino, si estaba prohibido en el reglamento, porque al inquilino nunca se le da un reglamento. Se le dice que adhiere, toma conocimiento al reglamento, pero no se le da una copia del reglamento. Entonces, ahí entiendo que cualquier resolución del contrato que se diere por incumplimiento del reglamento es responsabilidad del locador. Si el inquilino ha hecho una inversión, todo, resulta que después piden, a veces la municipalidad ha pedido conformidad a los consorcistas, a los vecinos sobre ese destino. Y resulta que le sale que no, y el tipo había preparado el salón para fiesta, no sé, lo que sea, una inversión bárbara. Entonces ahí creo que es responsabilidad del locador y en su caso del corredor. Ahora, cuando viene una persona a hacer, y usted, ¿qué destino le va a dar? Uno pone comercio y puede afinar un poquito más el destino. Pero entiendo que, como dijo el doctor Moll y acá todos, si es por una prohibición municipal, es responsabilidad del locatario saber si el inmueble que va a alocar es apto para esa función. Hemos visto pequeños bares americanos con el tema de los baños, el tema de la salida, el tema de las amplitudes, una serie de requisitos que hoy verdaderamente no lo puede desconocer alguien que va a habilitar ese negocio. Entonces, en ese caso, si se hizo todo, va a ser responsabilidad de él. Porque en el comercio, en el contrato se pone generalmente un destino comercio y listo.
Entonces será responsabilidad de él. Ahora, si ponen los dos, ¿qué destino específico? Bueno, después se verá a ver cuál es el criterio de quién es la culpa de la resolución. Pero en principio va a ser responsabilidad del locador, del locatario, que es el que tiene que ver que lo que alquila sirve para el destino. Bueno, esa es mi opinión. A José Mon. Estoy escuchando atrás que las leyes se presumen conocidas. Y además agrego que la buena práctica contractual me parece que indicaría no poner comercio, sino el objeto específico. Y en su caso, en la buena práctica contractual, hacer un precontrato dándole 60 días al inquilino para que haga la averiguación municipal y obtenga el permiso, con o sin una indemnización en favor del locador, por ese tiempo transcurrido en el que uno le puede dar hacer un precontrato locativo. Igualmente también he visto cláusulas donde parte de la frustración se pacta con renuncia del locatario. Si el locatario quiere alquilar sin haber pedido a la municipalidad la que le van a que la facultad, la reglamentación va a autorizar su objeto y quiere locar, uno puede en una cláusula redactarlo que lo asume a su riesgo. Sí, Es mi visión. está bien, está bien. Es difícil que un inquilino, en mi opinión, sabemos que acá el doctor Moll tiene una amplia experiencia de tantísimos años en el tema y muy reconocida, pero yo quiero decir mi opinión. Eh, Sí, sí, pero ahora viene el comentario en contra. Ahora viene, bueno, no, lo que digo es que, es difícil que una persona haga un precontrato, se obligue, pague, el corredor va a querer cobrar, los sellados van a tener que pagarse y se mete todo en un brete sin antes haberlo averiguado, sin antes haberlo averiguado el destino. Porque el inquilino viene ya con una idea bien concreta sobre el tema. Sí, pero el locador va a decir, para, yo voy a tener 2 meses el inmueble vacío sin cobrar nada, porque Digo A que ver, en la tu nombre, tu parte, nombre. Analía Badaró, en la parte de preparación del contrato, y más cuando es un contrato comercial, bueno, rige la autonomía de la voluntad y las partes obviamente negociarán, depende del interés de cada uno, ¿no? Hay inmuebles que cuesta mucho alquilarlos, entonces el locador está dispuesto a conceder plazos y hay inmuebles que no. Me parece que en toda esa etapa de preparación del contrato es fundamental el papel del corredor inmobiliario. Preventivamente, respecto de las prohibiciones del reglamento de copropiedad, la función, la actividad específica que se va a hacer, o sea, prevenir conflictos. Desatado el conflicto con un contrato firmado, es fundamental el rol del abogado. Creo que es imposible prever a priori quién va a tener razón, porque incluso los reglamentos de copropiedad no es tan fácil siempre discernir si hubo un incumplimiento o no de lo que dice el reglamento. He tenido consultas de todos los colores al respecto. Hay veces el reglamento prohíbe casa de comidas, expendio de comidas, y depende incluso la época en que se redactó el reglamento. Por ejemplo, una verdulería es expendio de comidas, pero a la gente paqueta, a lo mejor del consorcio, no le gusta tener una verdulería en la planta baja de la casa. Entonces se suscita el conflicto. Ahí será imprescindible que un abogado encuadre la cuestión y también la responsabilidad del consorcio. Alguien nombró la suspensión preventiva del contrato como un elemento
propender al cumplimiento. Bueno, también me ha pasado que he puesto propietarios en suspensión preventiva del pago de expensas hasta tanto el consorcio no dejara de intervenir, digamos, en la actividad del locatario, porque le había generado al dueño del local un conflicto con su inquilino. Entonces, me parece que una vez que está desatado el conflicto, el abogado tiene que encuadrar todas las responsabilidades. En el caso de la propiedad horizontal, también la de la persona jurídica consorcio. No es cuestión de que venga cualquier consorcista que no le gusta la actividad de la planta baja a intervenir o a pedir, porque hay como varios vínculos y un control multidireccional en esos vínculos. Está el vínculo del propietario consorcista con el consorcio. Está el vínculo del consorcio con el administrador. Y está el vínculo contractual locativo del consorcista con su inquilino. Entonces, son varias cuestiones a tener en cuenta. Muy difícil, es fácil prevenir, muy difícil prever ante un conflicto resoluciones a priori que sean válidas para todos, ¿no? Mira, Eso. te voy a agregar un gris que se suele dar también, es que me pasó puntualmente en un local muy chiquito, en el cual no tenía gas. Nunca me imaginé que alguien me iba a llamar por un local gastronómico, pero no tenés cocina, no tenés extractores, no, tenemos todos hornos eléctricos, o sea, nadie se enteraba que cocinaban ahí adentro. Entonces, bueno, ahí tenemos la interpretación, obviamente, de los reglamentos de copropiedad. Si prohíben cocinas, son hornos. O sea, nos encontramos con detalles cada vez más finos. Y por otro lado, creo que los locadores lo primero que piden es una cláusula específica en el caso de imposibilidad de llevar adelante el objeto del contrato, un eximente, obviamente, de responsabilidad hacia los locadores, ¿no? Es decir, digamos que el locatario tome los recaudos necesarios bajo su propio riesgo, ¿no? Yo creo que va a tener, digamos, tiene que ser en un marco de razonabilidad, en el sentido de que vos te encontrás con reglamentos de consorcio, edificios acá en Rosario que tiene más de 50 años, que son muy viejos y con cláusulas también obsoletas. Mientras no se modifique, hay que fumárselo. También puede prever esos reglamentos, o los viejos o los nuevos, que ante un determinado interés con respecto al local comercial de planta baja, haya que hacer una asamblea. Entonces ahí sí le puede asistir la razón a la postura del doctor, en el sentido de que hasta que se convoque una asamblea y la asamblea como órgano soberano del edificio resuelva, che, el local de planta baja van a poner una lavandería, ¿aceptamos o no aceptamos? Porque si es por el tiempo que se demora en leer un reglamento de consorcio, locador, locatario o lo debería saber el administrador, en un rato se lee. Parte uno va y busca precisamente las cláusulas de locación y del local comercial de abajo. Entonces, la razonabilidad ante todo, porque a lo mejor es un local de demasiada relevancia o complejo que capaz que requiere el plazo de los 60 días y capaz que no. Y si es por hacer el trámite en la municipalidad, y si es online, de un día para el otro está, y si no, habrá que ir a la aduana. A lo mejor demora 3, 4 días. Y no es necesario apelar a los 60 días. Por eso la razonabilidad va a depender de la característica de la negociación de que se trate. Bien, más o menos coincidimos, creo, todo en los pasos a seguir. También todo lo que sea la parte de proporcionalidad y razonabilidad y la buena fe en todas estas cuestiones. Sí considero apropiado que, y por lo menos sí lo estoy viendo, que los nuevos contratos de locación, la mayoría, por lo menos lo que he visto yo, ya tienen la finalidad determinada del comercio a que lo van a poner. Ya he visto muy poco que se siguen apareciendo como finalidad comercio, pero la mayoría cuando ya lo alquilan a una finalidad determinada y lo ponen en el mismo contrato justamente para evitar
también que el locatario termine cambiando la modalidad del contrato originario, lo cual estaba destinado a hacerlo. Eh, sí considero que es una responsabilidad también, tanto en la medida, porque hay que tener en cuenta también lo que es la práctica normal del comercio. Hoy se alquila, ve la posibilidad, pasan por un negocio, le gustó que el negocio esté en la zona, en el lugar donde está ubicado, y van y lo reservan. Y después vemos. Bueno, ahí también está el trabajo del locatario, si puede poner lo que él quiere poner, como también en el caso de que haya una inmobiliaria, llevarle esa inquietud a la inmobiliaria a los fines de que, porque si bien considero que se hacen, no la mayoría hacen el Lula, sino llevarle a lo mejor el corredor tiene que tomar la previsión de que quien lo alquila lo va a alquilar con determinada finalidad, si esa finalidad estaba determinada para esa contratación específicamente. A lo mejor justamente con una reserva que no genera responsabilidades conflictivas para el futuro, pero entre que se hace la reserva, se traen las averiguaciones de garantía y se hacen las averiguaciones de garantía, lleva esa semanita o 10 días que creo que para una lectura de un contrato, de un reglamento de propiedad, de copropiedad, llamando al administrador, o bien en el caso de un negocio con una finalidad específica, hacer esas averiguaciones, no lo veo mal. Distinto sería el caso a lo mejor de un óptico o de una farmacia donde quien va a colocar estamos hablando ya de otro profesional que quiere colocar ahí un negocio, también ese profesional tiene que conocer cuáles son las limitaciones como profesional. Entonces debería tener en conocimiento el propio óptico que no puede haber otra óptica a menos de 200 metros. O, o el de la farmacia, que tampoco puede haber una farmacia en tantos metros. Bueno, yo creo que eso también ahí hay una responsabilidad del locatario para un caso tan específico como ese. Distinto es para un comercio general, donde ahí sí coincido con Hernán en el sentido de que existe esta posibilidad de sacar un certificado de cuál es la finalidad que puede tener el negocio y no creo que lleve mucho tiempo eso, es rápido. Así que entre que se coloca y entre que se recibe la reserva y se hace el contrato de locación, eh, no llegaría. Si no, sí ya entraríamos, me parece, en responsabilidades precontractuales. Ya hemos dado charla al respecto y entraría, me parece a mí, dentro de esas posibilidades. Creo que eso lleva a la respuesta de la pregunta de Gabriela Torres, de quién es la responsabilidad de pedir el Lula. En su caso, la responsabilidad existiendo en el medio de un corredor inmobiliario debería ser el corredor inmobiliario, de acuerdo a la finalidad de quien está haciendo la reserva, porque la pregunta concreta es, perfecto, ¿voy a alquilar para qué? Creo que está dentro de la lógica y lo razonable, y hasta la buena fe. Y por parte, en caso de la inexistencia en la relación de un corredor inmobiliario, también le corresponde al locador si está esa posibilidad o al locatario, en ese sentido. Ahí sí entrarían dentro de las responsabilidades precontractuales de uno y de otro. Eh, Creo que hoy largarse a hacer una inversión de lo que sale hoy, a hacer una inversión en un negocio para que después no te den una habilitación municipal, bueno, es todo un verdadero dolor de cabeza. Interviniendo una propiedad horizontal, bueno, ahí está también la posibilidad de, eh, de llamar a una asamblea previa a la formación o hacer un precontrato 30, 60 días, llamar a una asamblea y permitir a ver si se hacen o no se hacen refacciones. Pasa a veces, como bien dijo, de edificios de más de 60, 70 años, que por ahí tiene una planta baja grande. Si bien estaba prohibido en su momento por el reglamento, pero por ahí viene algún comercio que le hace un montón de beneficios, inclusive con publicidad, que le puede llegar a interesar a todos los consorcistas porque mejora la fachada, mejora muchas cosas del edificio y lo terminan realzando. Bueno, ahí sí pedir a través de, obviamente, de la administración,
pedir una reunión de asamblea a los fines de tomar esa decisión. Y ahí sí juega el tema de qué mayoría estamos hablando, porque digamos que la decisión importaría la modificación a una norma del reglamento. Entonces, no sé si funcionaría las simples mayorías para una decisión común y corriente. Es algo que todavía me parecería que sí, que sería lo apropiado si vamos a hablar de exegéticamente, pero también estamos hablando de a ver cuál es la voluntad o la forma en cómo se llevó a cabo esa reunión de asamblea. Y en el caso de que se tome esa decisión a contrario, está todo el tema de la nulidad de esa asamblea, que tiene todo un procedimiento aparte. Bueno, esas me parece que son las inquietudes que llevamos al cabo. Y otra cosa en cuanto a lo que es la frustración del uso y goce, que también lo hemos charlado y que es muy común y normal, el famoso tema del corte de, como bien lo dijo Leandro, ya sea por la humedad de una sola habitación o el corte de gas, lo que es la proporcionalidad y la razonabilidad, porque la ley no establece, no tiene una fórmula matemática para determinar tantos metros, tal situación, tanto menos de contrato de alquiler. O directamente, si supera más del 50% de la frustración, importa la rescisión contractual. No está determinado eso. Entonces ahí sí entra mucho el juego de lo que es las subjetividades para uno usar o no usar una cosa u otra. Si tiene hijos menores de edad, si no tiene hijos menores de edad, puede usar un ambiente más o no. Y eso, bueno, será mucho de charla entre ambas partes, qué finalidad tuvieron al momento de contratar, si les sirve, si no les sirve, y en ese sentido ver qué es lo que puede suceder. Creo que la práctica en el tema de gas ha llevado, porque fue práctica, eso fue uso y costumbre, un descuento de un 20, un 25, un 30%, en la medida que obviamente se le suministren todos los elementos eléctricos para poder seguir utilizando el inmueble a la finalidad que tenía. En su momento era, se cortaba el gas y directamente pedían la rescisión o no pagar todo el contrato de locación. Bueno, creo que forma parte de justamente eso, la proporcionalidad y la racionalidad en el caso de la disminución de contrato de locación cuando está en juego el uso y goce de ese inmueble y la contraprestación de un pago de un canon locativo en tal sentido. No sé si alguien tiene alguna otra consulta más o alguna duda más al respecto. Te habíamos hecho otra pregunta, no sé si te habíamos hecho. Después también está, obviamente, en caso de esas disminuciones o esos daños que se generan a la fluctuación de uso y gozo, en el caso de, obviamente, un local comercial, de tener en cuenta todo lo que es el lucro cesante y el daño emergente que se puede tener en consideración. Tema también de difícil prueba, eh, más en una economía eh, tan informal como el de la Argentina, en su porcentaje. Porque digamos, se me disminuyó por ejemplo, qué sé yo, en un mercado o en alguna otra actividad que se preste en una barbería, donde es difícil que el peluquero te dé un ticket fiscal. eh, en cuánto disminuyó en esa cantidad. De hecho, tuvo un tema de eh, un, eh, un estudio de psicólogos donde tenía 10 salas de psicólogos, de distintos psicólogos que se alquilaba y tuvieron un problema de humedad de la planta alta hacia el lugar y eso le afectaba 4 consultorios que no lo podían usar por el estado y el olor a humedad que había, pero los otros 6 estaban funcionando. Perfecto, hay un evidente lucro cesante al respecto. El tema es, quien le alquilaba la sala a los distintos psicólogos, le cobraba, lo tenía un alquiler cómo prueba la disminución de la cantidad de ese uso.
y es un imposible tratar de lograrlo, porque la gente dice, pero de esa forma se me fueron 4 psicólogos, alquilo menos que esto que lo otro, pierdo plata, está bien, pero ¿cómo nosotros como abogados, cómo lo podemos transformar eso en letra y en algo probable? También para nosotros es difícil calmar la ansiedad del cliente que viene, que lo quiere un poco más destruir, no pagas más el alquiler y quiere volver a ser como antes. Y bueno, ahí está todo la situación de todo cómo tratar de probar nosotros un lucro cesante, un daño emergente, de algo que no tenemos prueba. O si tenemos prueba, sí, tenías 10 psicólogos que estaban atendiendo, ahora tenés 5. Está bien, pero ¿cómo justificamos que esos psicólogos ejercían efectivamente y te alquilaban a vos un espacio para poder dar su ejercicio de profesión? Que eso representaría, sí, un evidente lucro cesante al respecto. O también el de un bar, vayámonos de otras cuestiones, es decir, me disminuyó la clientela en un 50%. ¿A cuánto les traen el tiquecito de caja del bar? Bueno, Paula, sí. ¿qué tal? Bueno, no, respecto de la prueba, pienso que por ahí se podría aplicar en el Código Civil y Comercial, en el 1734, que habla del tema especialmente pone la regla de quién carga con la prueba, que es quien lo alega, ¿verdad? Que dice, prueba de los factores de atribución y de las eximentes. Dice, excepto disposición legal, la carga de la prueba de los factores de atribución y de las circunstancias eximentes corresponde a quien lo alega, en principio. Claro. Pero después está el 1735, que habla de las facultades judiciales, que dice que no obstante, el juez puede distribuir la carga de la prueba de la culpa o de haber actuado con la diligencia debida, ponderando cuál de las partes se halla en mejor situación para aportarla. Y que si el juez lo considera pertinente, durante el proceso debe comunicar a las partes que aplicará este criterio, ¿no? De modo de permitir a los litigantes ofrecer y producir los elementos de convicción que hagan a su defensa. Entonces también se puede pedir esto, que se distribuya como, quien Claro, el prueba. tema que entra una prueba diabólica de cómo le pedís al locador que pruebe que ahí había 10, en el caso que te digo yo, que había 10 psicólogos y no había 5. O que efectivamente le cobraba por eso y cuánto. ¿Cómo se determina? Está bien, la normativa es correcta. Después nosotros tenemos que ver cómo aplicar esa normativa a cada caso concreto en particular. Sí, claro, sí, pero no A lo siempre el que mejor alega tiene que probar. la forma de un local comercial es mejor en el sentido de yo compraba 5 kilos de café y el de café te trae la facturita, o sea, tenés la facturación sí o sí en blanco. Y después de que se generó esta situación, pasé a comprar 2 kilos de café. Bueno, ahí sí tenés una disminución más plausible tal vez de poder probar, pero repito, en cada caso particular habrá que evaluar qué posibilidades vos tenés al momento que te llega la consulta y con la ansiedad o el interés de esta persona afectada de querer salir a cobrar el lucro cesante y el daño emergente, que seguramente es real, pero vos también como profesional tenés que decir cómo lo pruebo. Sí, las Sí, presunciones, los indicios, también ir buscando recopilar la mayor cantidad posible, porque por ahí sumados podemos llegar justamente a este convencimiento que queremos. bien, es una posibilidad. No doy lo que digo yo por certeza, sino lo veo como Sí. algo de difícil trabajo o de tener en consideración un montón de elementos, ya sea a través de testigos, a través de insumos, a través del consumo de la luz eléctrica. Vos venías con un consumo de luz eléctrica de tanto y cuando en esa etapa disminuiste la mina, evidentemente tuviste una disminución. Después tenés que hacer el nexo de causalidad, que también es otro tema no menor. Pero bueno, sí, no digo que no, Matilde, al contrario. Sí, Creo que hay entiendo. que tener en consideración todos los elementos y lo Y que habrá vos que estás ser planteando, ingenioso también, buscar. totalmente. Sí, Analía. No, respondiéndole a Maite, me parece muy interesante lo que las referencias de Maite respecto de la carga probatoria dinámica y del desplazamiento de la carga de la prueba. En el caso en particular que estábamos hablando,
entiendo que ese desplazamiento producido por la imposibilidad o la dificultad probatoria, en este caso del locatario, nunca puede basarse en el incumplimiento formal de las normas tributarias, ¿no es cierto? En este caso, claro, la imposibilidad era por no cumplir, digamos, con la facturación y con... Entonces ahí me parece más difícil, te diría imposible, que justifique un pedido al juez de que desplace a priori la carga probatoria. Que La nadie pueda alegar impos- su propia torpeza tampoco, y ni entonces. su falta legal, ¿no? Claro, sí, tal cual. Pero bueno, pero es interesante en otro tipo de cuestiones donde hay una imposibilidad real de probar, como vos decías, Paulo, cuando es una prueba diabólica, ¿cómo pruebo un hecho negativo? ¿No es cierto? Pero bueno, ya estamos hablando del plano del proceso, ¿no? No, les voy a dar un ejemplo real de acá de la ciudad de Rosario, por acá cerca, en el cual por asamblea se decidió hacer un cerramiento del frente del edificio. O sea, el local comercial de planta baja del edificio quedó del lado de adentro de la reja. Eh, Algo insólito, pero bueno, ¿cómo se resolvió esto? Bueno, en la misma asamblea, el copropietario, eh, esa unidad funcional está destinada como oficina y se alquilaba como local comercial. No tuvo prueba alguna para poder defenderse frente a lo que es la atención al público, ¿sí? Bueno, actualmente funciona un local de pilates y le tienen que ir a abrir a cada persona puntual hasta que finalice el contrato de locación. Pero bueno, ahí es un ejemplo claro de lo que hace al nexo causal. Si hacemos un cerramiento del frente, obviamente no va a poder entrar la gente que está, los transeúntes, ¿no? Yo quería decir con respecto a, bueno, yo en mis comienzos inicié con el tema de daños y perjuicios y les digo, el lucro cesante hay que acreditarlo. Si no lo acreditas, no va. Había en esa materia, para los choques, quien se le dañaba un auto, para la víctima, para el damnificado, había un rubro que se llamaba privación de uso, que era una estimación que hacía un juez de cuánto gastaría una persona en un taxi si carece de la unidad. Pero eso era algo muy para el tema de daños y perjuicios, pero no existe en el tema contractual. Así que si hay un lucro cesante, tiene que acreditarlo. Y como bien dijo la colega acá, no puede decir, no, no, pero no puedo acreditarlo porque no tengo los contratos, porque todo esto lo hice sin actividad. Para lo único que le puede servir es que un porcentaje del inmueble no lo usa, puede pagar un porcentaje menos del alquiler. Eso es otro tema. Pero el lucro cesante hay que acreditarlo con una pericial contable y bueno, o sea, acreditar lo que dejó de ganar, o sea, que dejó de ganar y el quantum, todo con una pericial contable eh, que dé convicción y el juez la tome como cierta. Sí, volvemos a lo que dijo también Matilde. Acá hay que tener en consideración un montón de elementos de prueba, donde también se lo podés hacer la distribución de la prueba parte al locador, parte al locatario, eh, por testigo, por un montón de elementos. También puede ser por una cuestión de, a lo mejor, de mala atención del comerciante y se vino abajo por esa situación. No tiene nada que ver el problema de humedad que tenés. Eh, sí, puede haber un montón de elementos, pero todo lo Perdón. que hay que hacer hay que probarlo. Sí, Y Matilde. también habría que ver si estamos en un caso que se pueda encuadrar en consumidor, porque en ese caso la flexibilidad y lo que pasa, digamos, ante la duda que está a favor del consumidor, etcétera, también se va a aplicar otra normativa específica. Entonces, ver cómo queda encuadrado, ¿verdad? Seguro. José, habilitalo o ponételo más a la... De nuevo, con un granito un poco distinto. Voy a estrategia de gestión y voy a esto de la prueba diabólica y voy a que en el ámbito de los abogados tenemos que conocer el derecho aplicable y cómo conseguimos la prueba. Pero también tenemos que sumar lógica. Y quizás muchas de estas cosas requieran una negociación asistida, sabiendo lo que
figura en el código y sabiendo las dificultades de ese ejercicio, y invitando a las partes a ver qué pueden dar para levantar ese inconveniente. A mí me pasó una vez que en una carnicería al lado le plantaron un hipermercado. Por supuesto que le disminuyó la venta. ¿Y qué íbamos a hacer? ¿Una pericial contable para ver cuál era, cuál no era? Si uno junta al locador y al locatario y crea una mesa de diálogo, a lo mejor sale una solución. Y ahí salió una solución. Es lo que quería decir. Estrategia de gestión. Método de resolución de conflicto al mejor estilo. No, al mejor estilo no. No, pero es Hay así. algo que no es, que algún día lo hablamos y lo podemos decir, Sí. es la importancia del abogado sumando en la gestión herramientas colaborativas. Exacto. Acá está el código. ¿Qué representa para mi cliente? ¿Y qué representa una negociación asistida? Que no la puede hacer el corredor inmobiliario porque es parte involucrada. Y porque siendo parte involucrada, él va a querer siempre a favor de la parte que representa. Entonces tiene que haber un tercero. El mediador es un tercero ajeno, pero el abogado puede usar la misma herramienta que utiliza el mediador y llevar a las partes a un acuerdo, que creo que en esto de la frustración es muy aplicable. Bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna acotación, alguna consulta? Tu nombre, por favor. Rodolfo Aulman. No, quería agregar anecdóticamente que este verano tuve caso de ingreso de murciélagos a unidades, inclusive salió por televisión, en la avenida Francia al 800, donde había culpas compartidas, porque bueno, el consorcio tuvo el final de obra, metió Durlock para hacer divisorio y los bichos andaban por adentro del Durlock, por los techos y demás. Los propietarios, en la no colocación de mosquitero, los inquilinos, muchos que, digamos, reaccionaron bien, pero otros, por ese temor que se tiene por el bicho, y como dice el doctor, hay que manejar la gestión. Bueno, en mi caso y de la persona dueño de los departamentos, tuvimos una presencia muy activa, arbitramos enseguida desinfección y demás, y mermó. Pero a veces, sí, ¿qué vamos a hacer? Un juicio para que el consorcio... Había bastante de una cuestión de fuerza mayor. Aparte, digamos, es cíclica la presencia de los murciélagos, porque también lo charlé con secretario académico de la Facultad de Derecho, donde hay una colonia reconocida y ya tienen un protocolo de acción. Pero la anécdota viene a aportar el tema de la gestión ante todo. Hay una de las causales de responsabilidad del locador, lo vimos la última charla, la primera que tuve acá, en la cual es frente a lo que hace a insectos y plagas, podría llegar a considerarse una causal de responsabilidad por parte del locador, ¿sí? Sin adentrarnos tanto en el tema de la plaga, que seguramente lo tenés mucho más afinado que yo, los daños que pueden causar este tipo de animales, por ejemplo, un alacrán que puede dañar a un chico frente a ¿cómo se llama? La inobservancia, por ejemplo, del locador ante reiterados pedidos de fumigación, por ejemplo. Es una opinión personal, ¿no? Por ejemplo, lo que hace a las hormigas, el daño en mascotas. Yo ahí lo veo como una causal, por ejemplo, dentro de lo que hace a las locaciones, una posible causal de responsabilidad del locador, y veo también una posible frustración, obviamente, del uso por parte del inquilino. ¿Te puedo hacer una pregunta, ver. Leandro? Hoy cuando hablabas de las causales de la frustración, tengo siempre la duda cuando, o sea, ¿cómo conceptualizamos bien cuando hay caso fortuito y cuando hay
incumplimiento del locador en el deber de mantenimiento, cuidado de la cosa dada en locación. Porque me parece que ahí también muchas veces se presenta, por ejemplo, estas tormentas tan fuertes que hubieron recientemente, muchísimos locales comerciales que han tenido problemas con los techos, que les entró agua, que les entraba agua de, no sé, de los caños de desagüe, y la verdad que eran tormentas así inesperadas, Sí. pero también había falta de mantenimiento de techos. Entonces, muchas veces hay falta de mantenimiento de los techos, no se hicieron las impermeabilizaciones adecuadas, taparon a lo mejor lo que era un patio con un toldo y bueno, ante una tormenta eso no resiste. ¿Cómo conceptualizarías bien el caso fortuito y la obligación de cuidado, de mantenimiento estructural del locador respecto de la cosa locada? Mira, Es una pregunta. no, no, creo que uno de los ejemplos típicos que tenemos de casos fortuitos es la inundación en La Plata, que es reciente, ¿sí? Ahí no hay duda de que estamos ante un caso fortuito, al margen de las responsabilidades municipales o provinciales, que obviamente es un tema al margen, del cual creo que no tiene ningún tipo de culpa el locador. Es más, me animo a decir de que hay entre las filtraciones que se dan en las casas, sobre todo, o en los balcones, hasta me animo a decir que es una culpa concurrente del inquilino en el caso de que no haya hecho las limpiezas, porque hace al mantenimiento específico, ¿sí? Y también el deber de informar por parte del inquilino si tiene algún tipo de filtración previa. A ver, si en estas últimas tormentas al inquilino se le llovió el techo, vamos a ver el inmueble y tenemos que hace 3 años que está, o 2 años que está ocupando el inmueble y no nos ha avisado de ningún tipo de filtración y llegamos tanto a las paredes amarillas, me parece que no habría una culpa del locador, ¿sí? O sea, lo diferenciaría obviamente en el caso puntual, pero lo veo a Hernán con el micrófono ahí ansioso de acotarnos. No, la doctrina clásica distingue lo que es caso fortuito, que es aquello que nadie pudo haber previsto, de la fuerza mayor que se podía haber previsto, pero tiene una fuerza irresistible que no se puede evitar el daño. Yo creo que ahí está la primera diferencia. El caso fortuito no era previsible por parte del locador. La fuerza mayor sí es previsible, pero no se puede evitar. Por ejemplo, un robo. ¿Es previsible que se robe? Sí. Ahora, ¿es evitable? Y la mayoría de las veces no. Entonces ahí está la diferencia. El caso fortuito no era previsible. La fuerza mayor, sí. Entonces ahí está el primer punto de partida. Es ahí un trabajito de Roca, de Abati. De Abati y Roca sobre el tema se explaya muy bien. Y después en cuanto a lo que es lo que es las filtraciones, por lo general en todos los contratos de locación ponen que el mantenimiento forma parte de él a cargo del locatario, principalmente lo que es limpieza, no en cuanto a lo que es la impermeabilización. Para el caso, bueno, el locatario al momento de ingresar, como bien dijo Leandro, tiene que, digamos, avisarle al propietario o a la inmobiliaria en caso que lo administre, el estado en que está realmente recibiendo el inmueble para evitar justamente al momento de la entrega de llaves, que es cuando se da este grado de conflictividad de los problemas de humedad que nunca le avisaron o que a simple vista se ve que hace 10 años que nunca le pasaron una pintura asfáltica, por ejemplo, o que está rota la membrana. Esas son las previsiones que hay que tomar. Eso se da mucho también los galpones de depósito. Con chapas que hay que cambiar, o bien también en la limpieza de todo lo que es los desagües pluviales. Bueno, esas son cuestiones que por lo general en los contratos quedan a cargo, sí, del locatario, que a veces el locatario para no hacerse cargo del costo de ese mantenimiento no lo hacen y después tienen los problemas. Problema que por ahí tienen la pérdida
de mercadería por filtraciones que se le generó, pero no a lo mejor porque estén mal, sino por la falta de mantenimiento. Sí. Hola. ¿Puedo acotar algo que pongo a veces en los contratos por una cuestión práctica? Es que el locador está facultado para que 48 horas más o menos antes notifique al locatario que va a inspeccionar de vez en cuando el inmueble, y entonces ahí es como que le da un tirón de oreja. Mirá que acá tenés que arreglar esto, lo otro. Nos evitamos al final del contrato que esté bastante deteriorado el inmueble. Bien, Gloria. José. Hola, Sergio. El tema del mantenimiento es bastante urticante. Lo aconsejable es cuando se alquilan muebles antiguos con posibilidades de que haya que hacer gastos, hacer referencia a lo que es mantenimiento y en su caso, si es obligación del locatario reparar el techo, que ha tomado conciencia, que se obliga a hacerlo en qué tiempo, cuál es su obligación, hasta dónde se extiende, para evitar los apuros iniciales y los contratos estandarizados que utilizan únicamente la palabra mantenimiento. Bien, muy bien. Bueno, no sé si tiene alguien algo más que acotar, si no vamos terminando la... ¿Eh? No, pero bueno, forma parte de la de frustración del uso y goce. Justamente por la falta de mantenimiento se hacen las frustraciones. Así que bueno, desde ya, gracias Leandro. Pido un aplauso para Leandro de su charla. Y nos estaríamos viendo entonces el próximo tercer viernes, no, sí, tercer viernes de este mes, con un nuevo tema que vamos a publicar a través de la página del colegio y lo vamos a hacer saber ahí a través del instituto. También para aquellos que entran por primera vez, está la posibilidad de ingresar al grupo de WhatsApp del instituto. Eh, Así que bueno, obviamente están todos invitados. Bueno, damos por terminada la charla del día de hoy y los esperamos. Gracias por estar presentes, a los que están presentes y a los que están todavía, obviamente vía online. Les agradezco a todos y nos vemos la próxima reunión.